Capítulo 2. Un regalo sin condiciones. Pensemos por unos momentos en el vocablo herejía. Para empezar, responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted la herejía más peligrosa del mundo? La que yo tengo en mente no es tan descarada ni horrible como para hacer sonrojar a los ángeles. Es sutil y casi atractiva. Por muchísimo tiempo ha sido la favorita de muchas personas. En realidad, está presente desde los tiempos del huerto del Edén. Permítame darle algunas pistas. Es una filosofía que podemos encontrar en muchos libros de autoayuda, en muchos poemas y en muchas biografías sobre pobretones que se hacen ricos. Es un tema recurrente en muchos discursos políticos y en actos de graduación. Florece en el ambiente académico. Alimenta nuestra soberbia, estimula nuestra tendencia al egocentrismo, complace nuestra carnalidad. En una palabra, es el humanismo. William Ernest Henley, nacido en Gloucester, Inglaterra, en 1849, paralizado desde la infancia, fue uno de los primeros humanistas. Escribió una obra que es comúnmente citada por estudiantes graduados con las mejores calificaciones en las escuelas secundarias de todo Estados Unidos. Invictus. Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar, ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra. Pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Es un asunto bastante emocionante, ¿no es así? Hace que usted desee adentrarse en el tema, profundizar más e intentarlo con más ahínco, ¿verdad? Después de todo, si usted y yo poseemos almas que son invictas, el cielo es el límite. Si realmente somos nuestro propio amo y capitán, que se cuide el mundo. Advertencia. Una herejía anda suelta. Usted ha escuchado palabras como esas, ¿no? Si es como yo, seguro que las ha escuchado desde que apenas era un niño. Tiene una apariencia correcta e inspiradora. Llegue a lo más profundo de su ser y motívese lo suficiente y podrá lograrlo todo por sí mismo. Podrá resistir cualquier dificultad. Nada estará fuera de su alcance. Siga adelante. Escale cada vez más alto. Usted puede hacer de su persona lo que quiera. Hasta puede alcanzar el cielo. Eso que parece tan correcto, en realidad es una herejía. Y es la que yo considero como la más peligrosa del mundo. ¿En qué consiste? En enfatizar lo que nosotros hacemos por Dios, en lugar de lo que Dios hace por nosotros. Algunos están tan convencidos de lo contrario que me lo discutirían con vehemencia. Son los que con frecuencia declaran que su versículo favorito de la Biblia es Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Aunque en realidad no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. El hecho es que Dios ayuda a los desvalidos, a los que no se lo merecen, a los que no cumplen con las expectativas. A pesar de todo, esta herejía tiene más auge ahora que en cualquier otra época de la historia. Muchas personas se ven a sí mismas como los amos,
de su propio destino, capitanes de sus propias almas. Esta es una antigua filosofía muy enraizada en el corazón humano. ¿Cómo habría de ser de otra manera? Esta filosofía respalda al tema favorito de la humanidad de todos los tiempos, el yo. Veamos una de las primeras veces en que ésta se presentó al comienzo de las Escrituras. Muchos siglos antes de Cristo, aún antes de que hubiesen surgido las diversas lenguas y dialectos, tribus y naciones, el pueblo de la tierra vivía en un área llamada Sinar y hablaba la misma lengua universal. Por voto unánime decidieron construir una estructura enorme, una torre, cuya cúspide alcanzaría el mismo cielo. El relato bíblico dice así. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, del 1 al 4. La Biblia al día dice que le llamaron a esta construcción un monumento soberbio y eterno a ellos mismos. ¿No resulta atractivo? ¿No suena como algo que atraería la atención de todo el mundo? Nadie podía resistirse a algo así. Era una oportunidad única en la vida. Me puedo imaginar a la Cámara de Comercio de Sinar promoviendo un nuevo lema: Gloria al hombre en las alturas, mientras reclutaban obreros. Todo el mundo colaboró en esa empresa. Esta torre siempre me ha intrigado, especialmente en lo que se refiere a la cúspide que llegaría al cielo. Recuerdo cuando era niño en la escuela dominical y me mostraban figuras de la Torre de Babel. Todas las figuras mostraban el extremo superior perdiéndose entre las nubes. En mi mente infantil daba por sentado que la torre literalmente penetraba los cielos hasta el mismo trono de Dios. Pero no había forma de que semejante estructura hubiese podido ser erigida. Era viable hacer construcciones de gran tamaño, pero nunca algo de esa envergadura. Hace unos años volví e investigué más a fondo el texto en Génesis y descubrí alguna información útil. Encontré que una parte crucial del versículo 4 dice literalmente, cuya parte superior está con los cielos. La pequeña preposición con es una preposición de acompañamiento o representación. De alguna manera la parte superior de la torre fue diseñada y construida de forma que representara los cielos. En mi estudio supe que hace unas décadas se llevó a cabo una extensa excavación en la tierra de Sinar. No se encontró una torre, sino varias. Los zigurats, estructuras cónicas con un camino en forma de espiral alrededor para subir por ellas. Y entre esas diversas viviendas cónicas de la región, había una torre que sobresalía entre las demás. Hay muchas posibilidades de que se tratara de la torre a la que hace alusión Génesis 11. Lo más interesante es que descubrió que en esta torre en particular estaban inscritos los signos del zodiaco, en la parte de piedra del cono en dirección a la cúspide. Los signos y símbolos que representaban los espacios estelares, comúnmente llamados cielos, aparecían en la cúspide de la torre. Era como si fuera un antiguo altar allí en la altura, como si expresara: ¡qué bueno es Dios!
nos contempla desde arriba, mira nuestra ciudad y se complace con nuestros esfuerzos. Piensen en la fama que tendremos cuando alcancemos renombre. Dios no podrá sino darnos su bendición por todo lo que hemos logrado. Era la época dorada del humanismo. Pero, en realidad, ¿qué pensó Dios acerca de esta original construcción dedicada a la gloria del hombre? Para empezar, de inmediato penetró en lo íntimo de sus pensamientos. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11, versículos 5 y 6. No se equivoque. El esfuerzo humano puede lograr resultados increíbles. Nadie debería subestimar la habilidad de los seres humanos. Dios mismo lo reconoce, porque vemos que dice: esto es solo el comienzo de toda una vida con la misma tendencia. No hay límites. Lo que se propongan lo van a hacer. Y entonces Dios hizo algo que detuvo la obra. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Génesis 11, 7. Lea cuidadosamente los próximos 2 versículos. Observe que Dios nunca destruyó la torre de Babel. Los obreros deliberadamente la dejaron inconclusa. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 8 y 9. Me pregunto, ¿cuántas generaciones cruzaron la región de Siná y contemplaban cómo el tiempo deterioraba lentamente las torres? Sin embargo, creo que el número de personas no fue suficiente. La humanidad no aprendió la lección que Dios se proponía enseñarles en Babel. En lugar de ello, parece que hemos restaurado y vuelto a entronizar aquello que Dios se proponía eliminar. Muchos somos los que seguimos creyendo que si hacemos lo que tenemos ganas de hacer, llegaremos a ser lo que debemos ser. Quiero construir una torre, anuncia alguien. ¿Por qué? Porque quiero ser famoso. Quiero que la gente me conozca. Necesito ser grande. Necesito alcanzar esa sensación de triunfo, ese sentimiento de orgullo que produce el hacerse famoso. Lo haré a mi manera. Dios se inclina y nos dice: jamás lo lograrás. Pero a pesar de ello, las torres hechas por nosotros mismos siguen erigiéndose. Después de todo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, proclaman confiadamente los constructores. No obstante, sus esfuerzos centrados en sí mismos son una herejía, un evangelio de obras, un feroz asesinato de la gracia. James Russell Lowell fue un contemporáneo de William Ernest Henley. Estaban separados por el océano Atlántico geográficamente y por una distancia teológicamente aún mayor. Lowell, un norteamericano, escribió de una filosofía en su obra La crisis actual, que difería mucho de la filosofía de Invictus, del Henley. La verdad para siempre en el patíbulo, la mentira para siempre en el trono. Pero ese patíbulo influye en el futuro, y más allá detrás de las brumas de lo desconocido. Se encuentra Dios entre las sombras, guardando aquellos que son suyos. Defensa. La verdad en el patíbulo.
Mientras la mayor parte del mundo está ocupada construyendo torres con la esperanza de hacerse conocer y ganar fama, la verdad de Dios es la que pone las cosas en su lugar. Es mi ruego, en base a su palabra, su santo libro, que simplemente admitamos nuestra necesidad y nos apropiemos de la gracia de Dios, en lugar de luchar por conseguir un boleto al cielo basado en los elevados logros y el gran esfuerzo personal que nos da a nosotros todo el mérito. Sugiero que declaremos con franqueza nuestra bancarrota espiritual y aceptemos el libre don de la gracia de Dios. ¿Por qué? Me preguntará usted. ¿Por qué no puedo enfatizar lo que yo hago para Dios en lugar de enfatizar lo que Él hace para mí? Porque eso es una herejía, simple y llana. ¿Cómo? Al exaltar mi propio esfuerzo y luchar por alcanzar mis propios logros, estoy insultando la gracia de Dios y arrebatándole el mérito que solo le corresponde a Él. Dejemos la región de Sinar con su ciudad de torres y concentrémonos nuestra atención en un hombre que vivió poco tiempo después de ese hecho. Se llamaba Abraham y era un hombre que, por lo que sabemos, tenía su fama ganada y muy buena reputación. Sin embargo, cuando se trataba de sus derechos delante de Dios, no había nada en él que mereciera la aceptación de Dios. Esto se expresa muy claramente en Romanos 4, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Esa última frase es impactante. Toda persona que haya alcanzado muchos logros tiene de qué vanagloriarse delante de los demás. La gente se impresiona con los éxitos humanos. La persona recibirá aplausos y le reconocerán méritos. Honrarán su nombre. Le harán una estatua de bronce o nombrarán escuelas o calles en su honor una vez que haya muerto. No cabe duda de que tiene de qué jactarse ante los demás mortales. Pero de acuerdo a la afirmación de Romanos 4, no tiene de qué jactarse delante de Dios. Ni siquiera un gran hombre como Abraham podía ganarse el favor y la bendición de Dios. Si analizamos esto a fondo, nos damos cuenta de que no fue el resultado del esfuerzo de Abraham lo que logró el favor de Dios. Fue el resultado de la enorme gracia divina. Sin que contara para nada todo lo que Abraham tuviera o hubiese ganado, todo lo que hubiera adquirido o comprado, Dios lo declaró justo. Dios justificó a Abraham. Llegó el día en que, en las cuentas de Dios, el pecador Abraham fue repentinamente declarado justo. No había nada en Abraham que motivara ese hecho. Nació de Dios y alcanzó al hombre en gracia soberana. Dios revistió de justicia a un pecador. Al hacer las cuentas, se consideró la propia justicia de Dios, y eso fue lo que se acreditó y reconoció. El mismo Señor Dios, por un acto de gracia nacido de su amor soberano, se inclinó sobre el libro y borró todo lo que había en contra de Abraham. Y luego escribió que él, Dios, acreditaba a este hombre Abraham como perfecto, aun cuando Abraham en sí mismo era pecador. Eso es la justificación. ¿Cómo podría alguien decir que un gran hombre como Abraham era pecador? Bueno, cuando nos fijamos en los antecedentes de su vida o de cualquier vida, lo sabemos. Muy en lo íntimo de Abraham había un vacío. Estaba muerto espiritualmente. A pesar de todas las posesiones y de la fama que tenía como hombre, había un trasfondo de idolatría, según el capítulo 24 del libro de Josué en el Antiguo Testamento.
Había sido criado por un hombre idólatra. Se había casado con una mujer que venía de la misma región idólatra. Por nacimiento, por naturaleza y por elección, Abraham era un pecador. Sin embargo, Dios, en su gracia soberana, pasó todo eso por alto. Y cuando le oyó decir a Abraham, sí, creo, Dios, en su gracia, acreditó a nombre de Abraham una perfección absoluta. Las escrituras llaman a esto justificación. ¿Puedo seguir una definición? La justificación es el acto soberano de Dios, por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. Aunque Abraham, después de creer y ser justificado, se guía pecando de vez en cuando, Dios escuchó a Abraham cuando decía, creo, creo en ti. Y Dios lo reconoció justo. Esto sucedió a pesar de que Abraham continuaba en un estado pecaminoso, pero nunca más debía preocuparse por el lugar que ocupaba delante de Dios. Recibió lo que no merecía ni podía ganar por su cuenta. Una vez más, le recuerdo, eso es gracia. ¿Será único Abraham? La respuesta se encuentra en los 2 versículos siguientes. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 4, 4 y 5. La mayoría de las personas que conozco están a la expectativa del día de pago. Usted también, ¿no es verdad? Por una semana o quizás por una quincena, se dedica con esmero al trabajo. Cuando llega el día de pago, recibe por su esfuerzo un cheque bien ganado, totalmente merecido. No he conocido a nadie que se incline ante su patrón y le diga, gracias, muchísimas gracias por este obsequio maravilloso que no merezco. ¿Cómo podré agradecérselo? Si lo hiciéramos, nuestro empleador se desmayaría. Por cierto, pensaría, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué? Porque el cheque no es un obsequio. Usted se lo ha ganado. Se lo merece. Cámbielo, gástelo, ahórrelo, inviértalo, regálelo. Después de todo, se lo ganó con esfuerzo. En el campo laboral, donde los salarios se negocian y se discuten, no hay tal cosa como la gracia. Ganamos cada centavo que recibimos. Trabajamos por nuestra paga. No se nos cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Sin embargo, con Dios la economía funciona de una manera totalmente diferente. No hay una relación de empleador-empleado con Dios. En términos espirituales, usted y yo no nos hemos merecido otra cosa que la muerte. Nos guste o no, estamos en total bancarrota, sin esperanza para la eternidad, sin mérito espiritual alguno. No hay nada en nosotros que nos gane el favor a los ojos de nuestro Padre Celestial, santo y justo. No hay nada que podamos ganarnos para que Él diga, ajá, ahora quizás ya te merezcas una vida eterna conmigo. No hay manera de lograrlo. En realidad, el individuo que vive moralmente no está en mejores condiciones de merecer el favor de Dios que aquel que ha hecho de su vida un desastre total y vive en constante desobediencia moral. Todo el que desee ser justificado eternamente debe llegar a Dios de la misma forma, basándose en la gracia. La justificación es un regalo, y ese regalo nos llega en forma totalmente gratuita. Toda otra forma de considerar la salvación es herejía, simple y llana. Hasta ahí llegamos con Abraham. Nuestra próxima parada es en Romanos 5.
Este pasaje me ayudará a explicar cómo fluye ese don gratuito hacia nuestras vidas y hacia la vida de todos los que creen. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Estudie cuidadosamente estas palabras. Nosotros, habiendo sido justificados por la fe, no por obras, obtenemos aquello que añoramos tanto, la paz con Dios. ¿Por nuestros méritos? Jamás. El versículo afirma que hemos sido justificados por la fe. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó la deuda total y definitiva por el pecado cuando murió en la cruz en nuestro lugar. El pecado contra Dios debería ser pagado con la muerte, y Jesucristo, el perfecto sustituto, hizo el pago único y definitivo a nuestro favor. Eso le costó la vida, y como resultado, Dios otorgó el don gratuito de la salvación a todo el que cree en su Hijo. Puesto que este concepto resulta esencial para comprender la gracia, he dedicado este segundo capítulo a presentar una declaración y una explicación del gratuito don de la salvación. Una vez que aprendemos su significado vertical como regalo gratuito de Dios, automáticamente surge gran parte de la gracia horizontal, la que manifestamos hacia los demás. Una vez que aceptemos esa verdad, tan pocas veces proclamada, de que no hay nada que podamos darle a Dios o nada con que podamos impactarlo para que se sienta motivado a considerarnos como justos, estaremos listos para recibir su regalo gratuito. Esto suena muy simple, y lo es, excepto por un problemático obstáculo. Es el problema del pecado. No hay cantidad de instrucción, de lectura, de asistencia a la iglesia que resuelva nuestro problema. Estamos contaminados por el pecado. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Le recomiendo aprender un poco de teología. Es vital para entender y valorar la gracia. Nacimos en enemistad con Dios. El mismo pecado que introdujo a Adán ha contaminado a toda la raza humana. Nadie es inmune en la enfermedad del pecado, y no hay logro humano que pueda borrar la mancha interior que nos separa de Dios. Puesto que Adán pecó, todos pecamos. Esto nos lleva a una conclusión. Todos necesitamos ayuda. Necesitamos perdón. Necesitamos un Salvador. Entonces, ¿cómo salimos de este desastre? Lea lenta y cuidadosamente los próximos 2 versículos. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18 y 19. ¡Extraordinario! ¡Qué noticia tan tranquilizadora! A usted tal vez le gustaría preguntarme, ¿quiere decir que con solo creer en Jesucristo puedo alcanzar vida eterna con Dios, recibir el perdón de mis pecados, un destino seguro en los cielos y mucho más sin que yo haga ningún esfuerzo por mi parte? Sí, eso es precisamente lo que enseñan las Escrituras. Y le recuerdo, esto se llama gracia. Ese fue el tema de toda la Reforma protestante. La salvación se ofrece por gracia divina, no por obras humanas. ¿Quieren un ejemplo bíblico clásico? El de un hombre que estaba exhalando su último aliento.
El hombre que tengo en la mente es uno que estaba agonizando sobre una cruz, colgado junto a Jesús cuando nuestro Señor fue crucificado. ¿Recuerda la escena? El hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas eran palabras llenas de fe, una simple afirmación hecha por un hombre que había sido un incrédulo durante toda su vida. Repentinamente, con su último aliento, incapaz de hacer una sola obra religiosa, ni siquiera ser bautizado, se vuelve hacia Cristo, suspendido en total impotencia en la cruz, y cree. Declara su fe en Cristo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le contesta con esta promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe del hombre, sin obras, sin condiciones, fue premiada por la gracia de Jesús. Volvamos una vez más a Romanos 5, ahora en el versículo 20, donde leemos: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y en qué forma sobreabundó? Algunos interpretan equivocadamente el pasaje y suponen que hay algo malo con la ley, si lo que produce es mayor transgresión. Pero es una suposición incorrecta. Permítame expresarlo con otras palabras. Cuando vino la ley, nuestra transgresión quedó identificada y aumentó nuestra culpa. Al leer por primera vez: no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, nos dimos cuenta de qué era el pecado. Las exigencias de Dios son justas, sus mandamientos son puros y limpios. Son las expectativas que Dios tiene para un pueblo santo. Vino la ley, estableciendo cuáles eran las exigencias de Dios para satisfacer sus pautas de santidad. Pero no pudimos cumplirlas. La ley siguió machacando: no, no, no. Pero aún así, la humanidad siguió fallando. La ley nos presentó las exigencias de la perfección, pero no nos dio auxilio ni estímulo para cumplirlas. Lo que sí hizo la ley fue identificar las faltas e intensificar la culpa, y eso es lo que continúa haciendo. Hasta el día de hoy, la ley nos hace penosamente conscientes de nuestra maldad. Recuerdo que cuando era apenas adolescente, uno de mis primeros trabajos fue el de repartir diarios. Era un buen trabajo y me mantenía alejado de las travesuras, pero me llegó a cansar. Después de una larga tarde en la que había doblado unos 200 periódicos, los había distribuido y regresaba a casa en bicicleta, recuerdo que pasé junto al amplio jardín trasero de la casa que quedaba en diagonal a la nuestra. Pensé: estoy cansado. No necesito recorrer todo el camino hasta la esquina y rodear este enorme jardín. Puedo atravesarlo y estaré en casa en un santiamén. Era un desvío fácil y rápido. La primera vez que lo hice sentí una pizca de culpa mientras pedaleaba sobre el corto y esponjado césped. Debo decirles que era un jardín bellísimo. Para empeorar las cosas, nuestro vecino tenía un especial apego por su jardín. Yo lo había observado trabajando en él semana tras semana. A pesar de ello, pensé que no le afectaría que lo hiciera solo una vez. La tarde siguiente venía pedaleando por la misma calle y pensaba: me pregunto si debería usar la misma desviación. Y lo hice, con menos culpa que la primera vez. En teoría, algo me decía que no debía hacerlo, pero en la práctica yo justificaba de alguna forma lo que hacía. En menos de 2 semanas las ruedas de mi bicicleta habían empezado a marcar un sendero angosto a través del jardín. A esas alturas, yo estaba seguro dentro de mí que debería ir hasta la esquina y dar la vuelta, pero no lo hacía. Simplemente arrinconaba esos sentimientos de culpa y los callaba. Al final de la tercera semana,
apareció un cartel pequeño, pero bien visible en la vereda, bloqueado mi entrada a la senda que había abierto. Decía: no pisar el césped, prohibidas las bicicletas. Lo único que le faltaba al cartel era mi nombre al comienzo. Confieso que lo pasé por alto. Giré en torno al cartel y retomé la senda, mirando de reojo el letrero mientras seguía. Admito que me sentí peor que antes. ¿Por qué? Porque el letrero identificaba claramente mi falta, lo que a su vez intensificaba mi culpa. Pero lo más interesante es que el cartel no impidió que yo siguiera cruzando por el jardín. De hecho, me producía una extraña fascinación de hacerlo. De alguna forma, era como si me empujara a seguir haciéndolo. Uno de mis mejores amigos me contó de un viaje que efectuó a la ciudad de San Francisco, durante el cual vio un letrero muy raro. Este decía: trate de no pisar el césped. ¿Mi punto? Cuando vea un letrero, el letrero no tiene poder alguno para hacer que le obedezca. Definitivamente, identifica el pecado dentro de nosotros y se intensifica la culpabilidad cuando lo pasamos por alto, pero no ofrece ningún poder para frenarnos. Lo mismo sucede con la ley. La ley vino y con letras muy claras, grabadas por el mismo dedo de Dios: esto es santidad. Honren mi nombre acatando mi ley. Pero la realidad es que nadie podía cumplirla, lo cual explicaba la declaración de Romanos 5:20, que dice que el pecado abundó. La ley pone de manifiesto el pecado, pero no lo detiene. ¿Cómo detener el remolino? ¿Hay alguna esperanza? La respuesta está en el mismo versículo: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué grandioso! La gracia superó al pecado, lo venció y de esa manera trajo esperanza. Permítame ampliar aún más la afirmación de las Escrituras: donde el pecado abundó, la gracia entró a raudales. Donde el pecado aumentó de forma mensurable, la gracia aumentó de forma inmensurable. Donde el pecado era finito, la gracia era infinita. Donde el pecado era colosal, la gracia fue supercolosal. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado, identificado por la ley, no pudo detener el flujo de la gracia de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue la paga suficiente por el pecado e hizo que la gracia actuara de forma no solo adecuada, sino abundante. Augustus Toplady, un clérigo anglicano del siglo XVIII, lo describió así: los terrores de la ley y de Dios conmigo nada tienen que ver. La obediencia en sangre de mi Salvador oculta todas mis transgresiones de la vista. Una explicación: gracia para los pecadores. En los próximos minutos, deleites en el siguiente pasaje, registrado por Pablo en su carta a los Efesios. Tómese su tiempo, no se apresure. Y Él os dio vida a vosotros, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 1 al 9. Preste mucha atención a estas 10 sencillas palabras. Por gracia, por medio de la fe, don de Dios. Uno de mis grandes anhelos es estar algún glorioso día en un lugar donde no haya sitio para la vanagloria, para el egoísmo, para la promoción personal. ¿Sabe dónde será eso? En el cielo. No habrá testimonios que suenan muy espirituales y que captan la atención hacia los logros supercolosales de alguna persona. Nada de eso. Todos tendrán escrito sobre su vida la palabra gracia. ¿Cómo llegaste aquí? Por gracia. ¿Qué lo hizo posible? La gracia. ¿Cómo te llamas? Gracia. Allá habrá más personas con ese nombre que con ningún otro. Por todos lados, gracia, gracia, gracia. Cuando yo cursaba el seminario, había un muchacho que luchaba con lo académico, quiero decir, realmente luchaba, y se sentía muy agradecido si solo pudiera terminar el seminario. Todavía recuerdo ir al correo donde todo el mundo recibía sus exámenes corregidos. Invariablemente habría un puñado de muchachos en el rincón preguntando: ¿qué sacaste en la número 4? Bueno, me dieron tal y tal. ¿De veras? Escribí lo mismo, pero la número 4 me la marcó incorrecta. No obstante, había un muchacho que nunca participaba de esas comparaciones absurdas. Él abría su buzón de correo tranquilamente, sacaba su cuadernillo del examen y antes de que leyera su calificación, escribía en letras grandes en la parte delantera del examen: gracia. Si sacaba una mala calificación, gracia. Si sacaba una buena, gracia. Si aprobaba el examen, eso era suficiente. Gracia. Aprendí una valiosa lección de mi amigo. Eso es lo único que cualquiera de nosotros tiene derecho a decir. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Cuando apelamos solo a la gracia, ¿para quién es el mérito? Para aquel que murió en la cruz. Ahora, la pregunta importante: ¿entiende por qué los asesinos de la gracia atacan esta verdad? Por supuesto, porque le quita la esencia a la religión del hágalo usted mismo y llévese la gloria. Como en los tiempos de Lutero, aparecen en cada generación esgrimiendo convincentes argumentos. Tienen que esforzarse mucho o bien tienen que renunciar a esto o aquello. Debe hacer esto o aquello y además debe demostrar la sinceridad de su fe y también, antes de que Dios pueda hacer esto en su vida, debe merecérselo haciendo esto o aquello. Olvídese. Dios le ofrece por gracia el gratuito don del perdón. Lo único que usted puede hacer es recibirlo. Una vez que lo acepta, recibirá el poder para rendirse, perseverar, continuar, abandonar, empezar y todo lo demás. Pero no se confunda respecto a la salvación. Usted la recibe exclusivamente en base al regalo gratuito de Dios. A pesar de todo lo que pueda escuchar en otro sentido, el énfasis no se encuentra en lo que nosotros hacemos para Dios.
Por el contrario, la clave está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Hace algún tiempo, mientras yo estaba estudiando más a fondo este tema de la increíble gracia de Dios, encontré un poema de Dorothea Day en el cual ella respondía al poema Invictus de Henley con palabras que llegaban justo al meollo de su filosofía humanista. Mi capitán, más allá de la luz que me deslumbra, brillante como el sol de polo a polo, agradezco a Dios, que sé que es, por Cristo, el conquistador de mi alma. Dado su dominio de las circunstancias, no retrocedería ni clamaría a voces. Bajo ese gobierno que los hombres llaman ventura, mi cabeza con gozo está humildemente sometida. Más allá de este lugar de pecado y lágrimas, es vida con él, y suya es la ayuda. A pesar de la amenaza de los años, me guarda y me aguardará sin temor. No tengo temor, aun cuando estrecha sea la puerta, el despojo de castigo, el fallo. Cristo es el amo de mi destino. Cristo es el capitán de mi alma. ¿Se puede decir honestamente que Cristo es el maestro de su destino? ¿El capitán de su alma? Créame, su nombre es el único nombre que le llevará desde la tierra al cielo cuando se muera. Y no serán sus logros, o su fama, o su fortuna lo que le llevará allí. Se le concederá entrada porque usted aceptó el regalo gratuito de la vida eterna. Nada más, nada menos, ni otra cosa. Hay una sola palabra de contraseña, una sola para entrar al cielo. Y esa palabra es gracia.